En aquellos días vio Jesús que lo seguía mucha gente y no tenían que comer. Entonces llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima de esta gente. Ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. Si los mando a sus casas en ayunas, se van a desmayar en el camino. Además, algunos han venido desde lejos. Sus discípulos le respondieron: ¿y en dónde se puede conseguir pan aquí en despoblado para que coma esta gente? Él les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos le contestaron: 7. Jesús mandó a la gente que se sentara en el suelo. Tomó los 7 panes, pronunció la acción de gracias, los partió y se los fue dando a sus discípulos para que los distribuyeran. Y todos ellos fueron distribuyéndolo entre la gente. Tenían además unos cuantos pescados. Jesús los bendijo también y mandó que los distribuyeran. La gente comió hasta quedar satisfecha. Y todavía se recogieron 7 canastos de sobras. Eran unos 4,000. Jesús los despidió y luego se embarcó con sus discípulos y llegó a la región de Dalmanuta. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor. Aprovecho para pedir a los hermanos que saquen su celular y lo pongan en silencio, por favor. Vea, cuando usted esté orando y en la oración a usted lo llamen y lo llamen y lo llamen, póngale mucha atención a la persona que lo llama, porque esa persona es la que lo está alejando de Dios. ¿Sí me hago entender? En la consagración, un ejemplo, uno consagra el Santísimo, el cuerpo, la sangre del Señor, y en la consagración pasan cosas interesantes. Los niños se ponen a llorar, no aguantan una consagración. Póngale mucho cuidado a su hijo o a su hija, porque necesita un proceso de liberación desde niño. Cuando crezca y usted no le haga el proceso, entonces va a descubrir que vienen grandes pecados o grandes ataduras en esa persona. O personas que están orando en la consagración y empiezan a llamarlos y a llamarlos y a llamarlos. Esa persona que lo llama lo está sacando usted de la oración, lo está alejando usted de Dios. Ahora, cuando usted vaya a misa, ponga su celular en silencio. Es más, si usted lo puede apagar o ponerlo en modo avión, hágalo. Yo no creo que el mundo se vaya a acabar mientras usted está en una misa. Y cuando usted salga de la misa, pues lo prende y ve pues los mensajes y todo aquello que le llegue. Amén. Vamos a invocar a la Santísima Virgen María a través de una Ave María para poder compartir la palabra del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Mírenme aquí. Lo más grande que tenemos nosotros los católicos es la Santa Eucaristía. La Eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana. ¿Por qué es lo más grande? Porque lo más grande que tenemos en la Iglesia Católica son los sacramentos. ¿Y por qué los sacramentos? Algunos dirán: padre, ¿y por qué los sacramentos son importantes en la Iglesia Católica? Porque resulta, como decíamos en el Salmo, perdona, Señor, las culpas de tu pueblo. Resulta que Dios a nosotros nos creó para que nosotros estuviésemos con Él, para tener una intimidad con Él. De hecho, la primera persona que Dios crea inmaculada, sin pecado, no es la Virgen María. La primera persona que Dios crea inmaculada, sin pecado, es Adán y Eva. Fueron creados sin pecados, fueron creados inmortales. No existía el pecado ni la muerte en el mundo.
Después entra el pecado de la muerte en el mundo por la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Pero fueron creados sin pecado, porque Dios quiere que nosotros estemos con Él. ¿Y qué sucedió? Pues que el demonio, astutamente, tienta a nuestros primeros padres y entra el pecado y la muerte al mundo. Y con el pecado nos separamos de Dios. El pecado es aquello que nos separa de Dios. Romanos 3:23, ¿qué dice? ¿Qué dice Romanos 3:23? Todos pecaron y fueron destituidos de la gloria de Dios. ¿Y qué dice Romanos 6:23? Porque el pago del pecado es la muerte. Y es importante esto, el pecado nos separa de Dios. Y Dios quiere que nosotros tengamos cercanía con Él, que nosotros estemos con Él. Marcos capítulo 3, versículo 14 y 15, dice que el Señor llamó a los que quiso para que estuvieran con Él. ¿Y cómo hace Dios para acercarnos a Él? Pues a través de los sacramentos. Los sacramentos son como un puente. Si el pecado nos separa de Dios, los sacramentos son un puente que Dios pone para comunicarnos su vida, para comunicarnos su gracia. Por eso en los sacramentos nosotros recibimos lo que se conoce como la gracia habitual que nos da los sacramentos. Recibimos gracias actuales en las oraciones, en los actos de piedad, pero los sacramentos nos comunican la gracia de Dios. ¿Y cómo podemos traducir esta palabra gracia? ¿Cómo la podemos traducir? La palabra gracia la traducimos como vida de Dios. Digan conmigo, vida de Dios. Más fuerte. Vida de Dios. Entonces, si el pecado a nosotros nos trae muerte, los sacramentos nos traen ¿qué? Vida de Dios. Entonces, el pecado lo que le quiere quitar a usted es esa vida. Todos los sacramentos nos comunican la vida, la gracia de Dios. Pero hay un sacramento en especial que no solamente nos comunica la gracia de Dios, sino que nos comunica y nos da al autor de esa gracia. Recibimos al autor de la gracia. ¿Y quién es el autor de la gracia? Dios. ¿Y en dónde encontramos a Dios? ¿Dónde encontramos su cuerpo, su sangre, su alma y su divinidad? ¿Dónde? En la Eucaristía. En la Eucaristía, en el altar, encontramos, se lo repito, el cuerpo, sangre, alma y divinidad del mismo Dios. Dios quiere que nosotros estemos con Él. Y Dios está tan cercano a nosotros que se presenta en el altar para que nosotros podamos comer a Dios. Y esto es importante, porque esto que yo les estoy hablando viene mostrándose en la Sagrada Escritura. En la Biblia encontramos nosotros algo que se llama la historia de la salvación. La historia de la salvación encontramos nosotros aquí en la Sagrada Escritura. La historia de la salvación, según los teólogos, tiene 5 grandes momentos. Hemos vivido 4. El primer momento es la creación del mundo. El segundo momento es la revelación de Dios al pueblo de Israel y la revelación máxima en Jesús de Nazaret. El tercer momento es la resurrección de Cristo. El cuarto momento es Pentecostés y el quinto momento es la parusía, la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es el que falta por venir, el que falta por vivir, la parusía, la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos estamos preparando para ello. La Virgen María ha dicho que estamos en los últimos tiempos. Y nosotros estamos preparándonos para vivir esta venida del Señor y las profecías se están cumpliendo. Todo lo que ustedes ven que se está viviendo al interior del mundo y de la iglesia son las grandes profecías que se están cumpliendo. Porque se está preparando el mundo para la segunda venida del Señor y Salvador Jesucristo sin caer en el milenarismo que llaman los teólogos. Que aquel que predica sobre los últimos tiempos es un milenarista, dicen algunos. No, es que lo podemos ver. El Señor dijo, si ustedes ven el amanecer y saben que va a llover en la tarde y no saben leer el signo de los tiempos, tenemos que aprender a leer el signo de los tiempos. Escúcheme muy bien. Y entonces nos estamos preparando para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, lo que se conoce como la parusía, que es el quinto momento de la historia de la salvación que nos falta por vivir. Pero vea qué interesante esto. Esos
5 momentos de la historia de la salvación tienen 3 grandes dimensiones. Primero se llama la figura, segundo se llama el evento y tercero se llama el sacramento. El sacramento, la figura, el evento y el sacramento. ¿Qué es la figura? La figura es aquello que muestra algo que va a pasar, algo que va a acontecer. ¿Qué es el evento? Lo que acontece. ¿Y qué es el sacramento? Lo que se entrega. Entonces, hablando de la Eucaristía, nosotros la Eucaristía la venimos recibiendo de Dios como una figura. Desde el Antiguo Testamento, Dios viene mostrando la Eucaristía. Un ejemplo, ustedes leen el Génesis y leen el Génesis por allá en el capítulo 14, cuando sale Abraham a pelear con aquellas personas que se han llevado a su sobrino Lot, y después de vencer a los reyes de Sodoma y de Gomorra, entonces se presenta un sacerdote. ¿Cómo se llamaba el sacerdote? Melquisedec. ¿Y qué le presenta a ese sacerdote? Le presenta pan y vino. ¿Qué le presenta? Pan y vino. Es una figura, una muestra de la ¿qué? De la Eucaristía. Nosotros podemos ver cuando el pueblo de Israel es liberado por Dios después de 430 años de haber sido esclavo en Egipto. Dios libera al pueblo de Israel y el pueblo en el desierto tiene hambre y Dios lo alimenta ¿de qué? Lo alimenta el Señor de un pan que viene del cielo que se llama ¿qué? El maná. Y el maná es una muestra de la ¿qué? De la Eucaristía. El pueblo de Israel, antes de salir de la esclavitud de Egipto, celebró la Pascua. Mataron un cordero. Y ustedes ya saben todo el rito que encontramos nosotros en Éxodo, en el libro del Éxodo, en el capítulo 12. Y ese cordero es la muestra de la Eucaristía. San Juan Bautista, cuando vio al Señor Jesús, dijo: ahí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la Eucaristía. Si ustedes se ponen a pensar, Elías, el profeta Elías, se enfrentó contra los profetas de Baal. ¿Y cómo iniciaron estos profetas de Baal? Ustedes leyeron o escucharon hoy la primera lectura del libro de los Reyes, ¿se acuerdan? Existía un rey llamado Salomón. Salomón pecó contra Dios por idolatría, por brujería, por darle culto a otros dioses, a los dioses de sus esposas. Y entonces Dios le promete a Salomón: te voy a dividir el reino, pero no te lo voy a dividir a ti por amor a tu papá David, sino que lo voy a dividir a tu hijo. El hijo se llamaba Roboam. Y entonces Salomón muere y sucede eso, lo que Dios le prometió. Dios le promete que el reino se va a dividir y el reino se divide. Son 12 tribus. La tribu de Leví no tiene tierra, las 11 tribus sí tienen tierra. Entonces se levanta un hijo de Salomón, otro hijo llamado Jeroboam, que hacía parte de la corte del rey, y le da golpe de estado a su hermano, le da golpe de estado al rey. Y al darle golpe de estado le divide el reino y él se queda con 10 ciudades, las 10, lo que se llama la Decápolis. Y al hijo de Salomón, Roboam, le queda una sola ciudad, una sola tribu, que es la tribu de ¿qué? De Judá, cuya capital es Jerusalén. Pero resulta que el pueblo, después de esta división, de ese cisma de Primera de Reyes capítulo 12, de ese cisma, el cisma de Siquem que llama, el pueblo sigue subiendo a Jerusalén a celebrar su fe. Sigue yendo al lugar santo, al templo. Y entonces este hombre dice: si el pueblo vuelve a subir y sigue subiendo a Jerusalén, me van a abandonar a mí y se van a ir con mi hermano, se van a ir con el rey Roboam. Y adivine qué hace. No solamente hace una división política, sino que hace una división religiosa. Y comete un pecado terrible, que es el pecado de idolatría, y fabrica 2 toros de oro, 2 bueyes de oro. ¿Y sabe qué le dice al pueblo el rey? Mira, este es tu Dios. Qué cosa tan terrible esto. Este es tu Dios, a él tienes que adorar. Y entonces pone uno en el norte, otro en el sur, y el pueblo empieza a caer en el pecado de la idolatría. Y este rey, como los sacerdotes vivían allá en la tribu de Judá, entonces ¿qué es lo que hace? Empieza a nombrar sacerdotes ilegítimos.
empieza, dice la Biblia, y todo el que quería ser sacerdote, él lo nombraba, aunque no fuera de la tribu de Leví, porque los sacerdotes de la época tenían que ser de la tribu de Leví. Y empieza a nombrar a cualquier persona, y estas personas al final alejan el corazón de Dios y terminan dándole culto a Baal. Y por esa razón es que en este reino del norte existían tantos brujos y tanta idolatría y tanta maldad, mucha maldad. Imagínense ustedes, hermanos, que cuando Dios levanta al profeta Elías, existían más de 450 profetas de Baal. Eran hombres brujos que le daban culto a los demonios, y sacerdotes de Dios, poquitos, y hombres de Dios perseguidos hasta el punto de amenazarlos de muerte. Y Dios levanta a este hombre llamado Elías, el profeta de fuego, uno de los profetas no escritores del Antiguo Testamento, junto con Eliseo. Y Dios le dice a Elías que tiene que instaurar la verdadera religión, que tiene que instaurar el poder del Señor. Y entonces Elías empieza a enfrentarse contra todos estos demonios, contra todos estos Baales, hasta el punto de que los vence allá en el Monte Carmelo, a orillas del mar Mediterráneo. El profeta Elías empieza a predicar y cita a todo el pueblo con los profetas de Baal y le dice: si Baal es el Dios de Israel, pues vamos a hacer una cosa, vamos a escoger novillos, ustedes uno, yo otro, y el que baje el fuego y consuma el holocausto, ese es el Dios verdadero de Israel. Y los brujos de Baal empiezan a hacer danzas, a cortarse, a gritar, y el profeta se les burla, le dice: tal vez tu Dios esté dormido, o está jugando ajedrez, o tal vez esté ocupado en otras cosas, grite más fuerte. Y gritaban y se cortaban y hacían unos ritos terribles, y sin embargo no pasó nada. El profeta Elías le tocó su turno, mandó a poner esta ofrenda, mandó a que le pusieran agua y agua y agua hasta que el agua corría, y entonces le dice Dios: si tú eres el Dios de Israel, que venga fuego del cielo y consuma el holocausto. Y vino el fuego del cielo y hasta el agua se secó, dice la Biblia. Pero, ¿qué pasó? El pueblo descubrió quién era el verdadero Dios. Ya Jeroboam había dicho que el Dios de ellos eran los toros, como dice el Salmo. Se fueron detrás de ídolos, de toros que comen pasto, es el Salmo que leímos hoy. Y entonces el pueblo abrió los ojos, porque al pueblo hay que abrirle los ojos. El pueblo está ciego, el pueblo de Dios está ciego. A nosotros los curas nos pasa. Uno dice: Dios mío, pero ¿por qué un católico tiene que cargar un amuleto, un fetiche y un talismán? ¿Cuántos de los que están aquí no se les haga raro que dentro de sus billeteras, en sus cuerpos o en sus casas tengan brujerías y tengan amuletos? Y uno dice: pero ¿por qué? ¿Por qué razón? Una persona que va a misa, que reza el rosario, una persona que hace oración, que no es una persona mala, sino una persona buena, ¿por qué razón tiene que cargar amuletos? Un ejemplo: en estos días estábamos haciendo una oración y una señora pasó a la oración y tenía 7 manillas, con unas manillas rojas con unos ojos en el centro. Esa es un amuleto musulmán que se llama Nazar, N-A-Z-A-R. Es una brujería terrible y depende del color, así es la magia que le hacen a la gente. Si el ojito es rojo, le hacen magia roja. Si el ojito es verde, le hacen magia verde. Si el ojito es azul, le hacen magia azul, que es la magia psíquica, la magia amarilla, la magia negra, magia de muerte. Y la gente carga, se bebe su propio veneno. Una señora salió con una mano aquí, una manito así bien bonita. Yo le dije: madre, eso es un amuleto. Me dijo: no, esta es la mano de la Virgen de Fátima. Ay, hermano, a mí me dio risa. ¿Saben por qué? Porque sí se llama la mano de Fátima, pero no es Fátima la Virgen, sino Fátima la hija de Mahoma, la esposa de Omar. Es un amuleto musulmán. Yo le digo a la señora: eso es un amuleto, madre. ¿Para qué razón usted carga un amuleto y la gente es ciega, la gente no entiende? ¿Cuántas veces usted ha ido a predicaciones y le han dicho: la brujería es mala, las limpias son malas, los brujos son malos, ir a las botánicas es malo, no practique la adivinación, no practique la magia, no cargue los amuletos, no haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, busque mejor del Señor? Pero uno se sienta a confesar al pueblo del Señor y uno dice: qué pecado de idolatría tan terrible, hermanos y hermanas, vivimos nosotros. Y eso que somos
pueblo de Dios, nación santa, pueblo sacerdotal. Este pueblo del Antiguo Testamento estaba ciego. Creían que los Baales eran el Dios de verdad. Creían que los toros eran el Dios de verdad. Y cuando ven al profeta Elías obrar con poder y con fuego, entonces ¿qué hacen? Pasan a cuchillo a los brujos, a los profetas de Baal. Y ese día acabaron como con 450 profetas de Baal. Destruyeron altares a los demonios y se volvieron al Dios de Israel. Pero vea que al profeta le tocó muy duro. Porque después el profeta es perseguido casi hasta la muerte por una mujer malísima, que era la esposa del rey Ahaz. Y esta mujer empieza a perseguirlo, a perseguirlo, a perseguirlo. Quería matarlo. Y el profeta le toca esconderse, se va lejos a esconderse. Y el profeta cae en depresión, porque cuando al hombre de Dios lo persiguen, al hombre de Dios lo quieren matar. Antiguamente daban una orden y perseguían a los hombres de Dios. Hoy en día con una carta a través de las redes sociales persiguen a los hombres de Dios y quieren matar a los hombres de Dios. Y entonces resulta de que el profeta se fue a esconder y el profeta le dio depresión, hermano, le dio tristeza, soledad, angustia, melancolía, decimos los colombianos. Le dio pena moral, hoy en día le llaman depresión. Y el profeta quiso morir. El profeta le dijo a Dios que le quitara la vida. Primera de Reyes capítulo 19, que le quitara la vida, y de la tristeza que tenía se quedó dormido. De la tristeza que tenía se le fue la fuerza y se quedó dormido. Y en ese momento se le presentó el ángel del Señor, un ángel. Y un ángel que le toca el corazón, el costado al profeta, lo despierta. Y ese ángel tenía un pan misterioso. Vea qué bonito esto, un pan misterioso. Y le dice al profeta: levántate y come. Y el profeta se levantó y comió, pero volvió a quedarse dormido. Por segunda vez, el ángel del Señor lo levanta y le dice: Elías, levántate y come. Y se levanta el profeta y come. Y este pan misterioso le da fuerza para que siga caminando durante 40 días más y después suba al monte otros 40 días a tener un encuentro con el Señor. Ese pan misterioso que apareció en ese lugar de sombra, de muerte, ya dejó de ser un misterio. Ese pan misterioso que como una figura se presentaba en el Antiguo Testamento, ese pan ya tiene nombre propio. Ese pan misterioso que tal vez vio Abraham cuando Melquisedec se lo presentó, o el pueblo de Israel cuando llegó en el desierto a través del maná, o el profeta Elías cuando el ángel se lo entregó, ya dejó de ser un misterio. Ese pan misterioso tiene nombre propio, y ese pan misterioso dejó de ser pan para convertirse en el cuerpo, en la sangre, en el alma y en la divinidad del mismo Dios, y lo encontramos aquí en la Santa Eucaristía. En la Iglesia Católica encontramos el pan bendito de Dios. Todo esto, como es Dios, porque a Elías se le presenta un ángel, y a este pueblo, porque recordemos que Jesús está en la Decápolis, está en la región pagana, está allá donde eran idólatras, está allá donde estaban lejos del Señor. Él está al otro lado, fuera de Tierra Santa, podemos decir nosotros. Recordemos que si usted voltea la hoja un ratico, dice que el Señor se encuentra en la región de Tiro y de Sidón, es decir, la región de los paganos. Viene el Señor Jesucristo de sanar a la hija de una mujer sirofenicia, y después el Señor cura a un tartamudo, un sordo que es mudo, y el Señor Jesucristo continúa en aquella región, en esta región pagana. El Señor va donde se necesita. Y el Señor Jesucristo va allí a esta región y les muestra como una figura lo que va a acontecer en la Eucaristía. El Señor Jesucristo empieza a predicar y toda la gente empieza a seguirlo. Son multitudes. Aquí, ¿cuánta gente tendremos hoy? ¿Cuánta gente tendremos? ¿Unas 2,000, 3,000 personas? Pongámosle que tengamos 3,000 personas hoy en este lugar. Al Señor Jesucristo lo siguen multitudes. Dice que le dio de comer a 4,000. Multitudes seguían al Señor Jesucristo. Y vea qué bonito esto. Yo no sé cómo predicaba Jesús de Nazaret. Yo no sé, pero me imagino que la predicación del Señor, predicación bonita. Tanto que la gente duró 3 días. 3 días, escúcheme. 3 días
sin comer, 3 días sin dormir por escuchar a Jesús. ¿Cómo predicaría Jesús? Una predicación que la gente estaba así, a toda hora escuchándolo, olvidarse dormir, olvidarse comer. Eso es una maravilla, hermanos, escuchar la palabra de la boca de Jesús. Nosotros aquí nos quedamos 2 días y al tercer día estamos que nos morimos. Hoy desde la mañana estamos aquí. Anoche estuvimos aquí como hasta las 12 de la noche orando y ya había gente que estaba llegando. Llegan muchos desde la 1 de la mañana, 2 de la mañana. Yo llegué esta mañana como a las 6:30 y ya estaba lleno, no cabía un alma. Y yo digo que es una maravilla, un congreso, que usted lo pueda iniciar a las 6 de la mañana en punto porque ya está lleno. Es una maravilla, un milagro del Señor, porque la gente tiene sed del Señor, tiene hambre de Dios. La gente quiere tener ese encuentro con el Señor resucitado. Y vea que en la época de Jesús la gente iba detrás de Jesús. Se olvidaba comer. Aquí nos encerramos 2 días, desde la mañana, hoy 6 de la mañana. Yo arranqué sobre las 7:15 de la mañana la oración. Terminamos esta noche sobre las 10 de la noche y mañana seguimos desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pero hoy, esta noche, toda la noche nos vamos a quedar rezando las 2000 Ave Marías. Entonces ya todo el día rezando, toda la noche rezando y mañana todo el día rezando y el lunes estamos que nos morimos. Sin comer, sin dormir, 3 días. Mírenme aquí, pensemos en esto. Pensemos en esto. 3 días sin comer y sin dormir. Y el Señor termina su homilía. El Señor termina su predicación. Y el Señor Jesucristo ve la realidad de esta gente. Y la gente merece respeto. La gente tiene dignidad. Y el Señor reconoce la dignidad de la gente. El Señor Jesucristo dice: siento compasión de esta gente. Y esa palabra a mí me encanta, hermano, porque el Señor dice: siento compasión. Esta palabra compasión, hay 3 palabras familiares en la Biblia: la compasión, la piedad y la misericordia. La piedad, ¿qué es la piedad? La piedad es sentir un amor cariñoso y bondadoso hacia Dios y hacia las cosas santas. El don de la piedad. La piedad, un don, pero es sentir en mi corazón un amor hacia Dios y hacia las cosas santas. Cuando una persona no tiene piedad, un ejemplo. Hoy en día hay gente que ve un cura y en lugar de decir gloria a Dios, un nombre de Dios, insultan. La gente que ve una monjita, ya hay unas hermanitas mías, yo les digo a las hermanas religiosas, mis cuñadas, les digo a las religiosas, porque ellas son las esposas de Jesús y Jesús es mi hermano mayor. Entonces, pero uno ve una religiosa y hay gente que insulta a las religiosas. Insulta. Hay gente que ve una cruz, un ejemplo, una santa cruz, y maldice la cruz. O hay gente que ve la iglesia o algo santo y en lugar de decir gloria a Dios, dice una grosería, le falta piedad. No tiene piedad. ¿Qué es la piedad? Sentir un amor cariñoso y bondadoso hacia Dios y hacia las cosas santas. Cuando uno tiene piedad, a uno le gustan las cosas de Dios. Le encantan las cosas de Dios. Le fascinan las cosas de Dios. Le llaman la atención los retiros, las vigilias, los congresos. Le gusta a usted rezar el rosario, leer la Biblia, hacer vigilias, hacer ayuno. Le gustan las cosas de Dios. Pero cuando una persona no tiene piedad, pues no le gusta nada de Dios. Y usted hace un ayuno, un ejemplo, ahorita el 14 de febrero, que es el día de los enamorados, del amor. Y entonces le va a decir a usted su esposa o su... invíteme a comer. Y usted le dice, claro que sí, llévelo a misa, llévelo a misa. La comida más hermosa es la misa. El 14 de febrero es el miércoles de ceniza. Y no podemos perder y olvidar eso, mis hermanos. Cayó este 14 de febrero, miércoles de ceniza, hay que ir a la misa. Pero escúcheme muy bien. Que usted diga, voy a ir a la misa. ¿Y qué le van a decir a algunas personas? Ay, pero hoy es 14 de febrero. ¿Y usted qué va a ir a esa misa? ¿Por qué no mejor vamos a cenar, vamos a cine, vamos a salir? Porque hoy es el día del amor de los enamorados. Y usted tiene que decirle, sí, yo te invito a la invitación, te acepto la invitación, pero primero tengo que ir a tener un encuentro con mi amor, con Jesús de Nazaret. Yo no les digo que no salgan a comer, salgan a cenar, vayan, cenen, pero pórtense bien, pórtense bien. Vaya a la misa, póngase la ceniza.
Si pueden comulgar, comulguen en el nombre del Señor, recen el rosario y vivan un 14 de febrero santo en el nombre del Señor. Amén. Amén. Fuertes aplausos a Jesús de Nazaret. Ese es el don de la piedad. Un amor cariñoso y bondadoso hacia Dios y hacia las cosas santas. Yo amo a Dios de una manera cariñosa y bondadosa. Y cuando yo le digo a Dios que tenga piedad de mí, ¿qué le estoy pidiendo? Que Dios me ame a mí de una manera cariñosa y bondadosa. El ciego de Jericó, ¿qué gritaba? Marcos capítulo 10, versículo 46. ¿Qué gritaba? Ten piedad de mí. Vea qué bonito. Piedad, la piedad. Un amor cariñoso y bondadoso. Segunda palabra familiar, la misericordia. ¿Qué significa la misericordia? Dios misericordioso, miserere cordis, tener el corazón abierto hacia la miseria del otro, sentir dolor en el corazón por la miseria del otro, pero es un sentimiento. La misericordia es un sentimiento. Entonces yo veo al hermano, mi hermana que está en silla de ruedas ahí con esa andadera y con ese bastón, digo yo, pobrecita esta mujer, pero de ahí no paso. O yo veo a la persona ahí en la calle pidiendo una monedita, ay, pobrecito, pero de ahí no paso. Eso es la misericordia. Es bonito porque siento en mi corazón. Una persona que no tenga misericordia no siente nada, no siente dolor ni idea absolutamente nada. Pero la misericordia es sentir en el corazón dolor, miserere cordis, sentir dolor en el corazón por la miseria, por el pecado del otro. ¿Qué es lo que Dios nos pide a nosotros? Recen por los pecadores. ¿Qué significa esto? Que nos duele el pecado del hermano que está lejos de Dios. Y eso es misericordia, pero la misericordia es un sentimiento. Hay una diferencia teológica entre la misericordia y la compasión. Y esto es bonito, vean. Escuchen. La compasión es sentir amor desde las entrañas por el otro, y eso es lo que me lleva a mí a obrar por mi hermano. Cuando yo tengo compasión, del griego esplagmizomai, yo siento un amor bondadoso, cariñoso desde las entrañas, y me lleva a mí a salir de mí mismo para tener un encuentro y salir a ayudar a mi hermano. Y el Señor Jesucristo sintió compasión, es decir, un amor cariñoso, bondadoso, entrañable, y es lo que lo lleva a obrar por el otro, que es lo que nos falta a los católicos. Los católicos tenemos mucha misericordia y nos da dolor por el pecado del hermano. Pobre hermano que está endemoniado, pobre hermano que está enfermo, pobre hermano que está arruinado, pero del sentimiento no pasamos. Y cuando usted tiene compasión por el pueblo, a usted no le importa que lo veten, que lo amenacen, que le digan una cosa, que le manden una carta. No le importa absolutamente nada, porque usted quiere salir a ayudar al hermano que está oprimido, al hermano que está enfermo, al hermano que está arruinado. Y esto es lo que se llama la compasión. Y por eso el Señor nos enseña, tengo compasión de esta gente, dice el Señor. ¿Y por qué el Señor tiene compasión de esta gente? Porque hace ya 3 días que permanecen conmigo y no tienen que comer. Si los despido en ayunas, a sus casas desfallecerán en el camino. Y algunos de ellos han venido desde muy lejos. Vea 3 características bonitas que el Señor descubre. Primero, dice que la gente no tiene que comer. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El Señor conoce nuestra propia realidad. Segundo, dice el Señor, que si los despido a sus casas van a desfallecer, van a perder las fuerzas por el camino. Y tercero, dice el Señor, que algunos han venido desde muy lejos. Yo creo que esa realidad la estamos viviendo nosotros. Vea, aquí hay muchas personas que han venido solamente con el pasaje y no tienen ni con qué comer, pero están aquí todo el día rezando. Segundo, si se van, desfallecen en el camino. Y tercero, dice el Señor, que algunos han venido desde muy lejos. Yo conozco gente, hoy me decía una persona, padre, de Guatemala, por ahí hay una familia que viene de Europa a este retiro, de Estados Unidos, de Colombia, de Centroamérica, gente que viene desde toda la República Mexicana a tener un encuentro con el Señor aquí, a escuchar la palabra del Señor, a compartir las oraciones. Y entonces el Señor, que ve la realidad de la gente, en este momento Él siente
compasión. ¿Y qué significa la compasión? Significa sentir amor en las entrañas y salir en ayuda del hermano. Y por eso es que el Señor hace lo que va a hacer. ¿Y qué hace el Señor? El Señor Jesucristo llama a sus discípulos. Los llama. Le dice, vengan, necesitamos darle de comer a esta gente. Y ellos le dicen, vean, sus discípulos le respondieron, ¿cómo podrá alguien saciar el pan de estos aquí en el desierto? Y entonces el Señor les pregunta, ¿cuántos panes tienen? Y ellos le responden, 7. Y aquí está el primer milagro. El primer milagro, ¿saben cuál es? Dios los asocia a su compasión. No tienen que comer, tienen hambre, llevan 3 días sin comer, se pueden desfallecer y tienen 7 panes. Donde hubiese sido una persona egoísta, ¿qué hace? Los vende. Yo me imagino que alguno aparecerá con dólares y le dice, yo los compro. ¿Sí o no? Pueden hacer negocio. ¿Y cuál es el primer milagro? Que salir de nuestro propio egoísmo para entrar en la necesidad del hermano. Y ese es el primer milagro. Salir de mi propia carencia, de mi propia necesidad, para entrar en la necesidad de aquel que está al frente mío y que tiene una necesidad aún peor o igual que la mía. ¿Me hago entender o no? ¿Cuántos panes tienes? 7 panes, le dicen al Señor Jesucristo. Y entonces el Señor Jesucristo va a hacer un signo que se va a repetir a lo largo de la iglesia. Vea lo que dice el Señor. Dice, entonces Él mandó a la gente a acomodarse sobre la tierra y tomando los 7 panes y dando gracias, los partió e iba dándolos a sus discípulos para que ellos los sirvieran y ellos los sirvieron a la gente. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Aquí vemos un pan físico. Un pan físico. Digan conmigo. El Señor lo tomó. Los bendijo. Los partió. Y lo entregó. ¿Qué hizo el Señor? Tomó el pan. Bendijo el pan. Partió el pan. Y lo entregó. Ese signo, ¿dónde lo vemos nosotros? En la Eucaristía. ¿Y saben qué? Que yo le dije a ustedes los bendijo, pero la Biblia no dice los bendijo, dice tomando los 7 panes y dando gracias. ¿Cómo se dice acción de gracias en griego? Eucaristía. ¿Cómo se dice? Eucaristía. ¿Y cómo se dice Eucaristía en español? Acción de gracias. ¿Cómo se dice? Acción de gracias. Entonces el Señor toma y da gracias. Eucaristía. Eucaristazo dirían algunos, Eucaristein, Eucaristía, acción de gracias. Toma el pan, Eucaristía, lo parte y lo entrega al Señor. Esto lo tomamos como un signo. En ese pueblo donde abundaba el pecado, donde se habían alejado del Señor, donde en la antigüedad el rey Jeroboam había instaurado la idolatría, donde el profeta Elías había acabado con la idolatría de los profetas de Baal. Allí se presenta el Hijo de Dios y hace un signo bonito que es una muestra de lo que vamos a llamar la Eucaristía. Y dice que todos los que estaban ahí comieron. Y no solamente comieron, sino que sobraron 7 canastos llenos de las sobras. Esto es un milagro, hermanos. Hay algunos biblistas que dicen, no es un milagro, porque la gente llevaba su loncherita. Y entonces cada cual con su loncherita compartía con el otro. Y entonces la Eucaristía es en compartir con el otro. No, mi hermano. El Señor trabaja desde nuestra pequeñez, desde lo poco que tengamos. Cuando lo ponemos al servicio del otro, el Señor puede hacer grandes maravillas. Y por eso es que es un milagro. Los que creemos en milagros sabemos que el Señor verdaderamente multiplicó los panes y los peces para saciar al pueblo. Esto lo tomamos como una muestra, como una figura de algo que va a acontecer. Pero si usted abre la Biblia, escúcheme muy bien. En Marcos capítulo 14, versículo 22, donde encontramos la institución de la Eucaristía, dice lo siguiente: y mientras estaban comiendo, tomó pan,
lo bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, tomen, este es mi cuerpo. Digan conmigo, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Otra vez, tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio. Lo mismo que el Señor había hecho allá en la multiplicación, lo está haciendo aquí el Señor. A ellos les dio un pan, como una figura, como una muestra, pero aquí el Señor va a cambiar, va a decir algo diferente. ¿Qué va a decir el Señor? Va a decir, tomen, este es mi cuerpo. ¿Este es mi qué? Entonces el Señor, ¿qué tenía en sus manos? ¿Qué tenía? Pan. ¿Qué tenía? Pan. ¿Y qué hizo el Señor? ¿Lo toma dónde? En sus manos. Lo bendice, lo consagra, Eucaristía, acción de gracias, lo parte y lo entrega diciendo, esto es mi cuerpo. Es decir, en la Eucaristía ya no encontramos un pan misterioso. En la Eucaristía ya no encontramos un alimento que solamente lo comemos y vamos a necesitar más. En la Eucaristía, en el altar, encontramos el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Fuertes aplausos al Rey de Reyes y Señor de Señores. El Señor multiplica los panes. Como evento, el Señor instituye la Eucaristía. Y como sacramento, el Señor nos lo entrega a todos nosotros. Si usted abre la Biblia, 1 Corintios, en el capítulo 11, versículo 23, usted va a encontrar algo que el apóstol San Pablo nos enseña. 1 Corintios, capítulo 11, versículo 23, dice lo siguiente. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Escúcheme muy bien. Una santa, católica y apostólica. Porque yo recibí del Señor lo que les transmití. Que el Señor Jesús, la noche en que era entregado, digan conmigo, tomó pan. Dando gracias. Lo partió. Y dijo, este es mi cuerpo. Que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Fuertes aplausos al Señor Jesús. ¿En dónde escuchan ustedes estas palabras? ¿En dónde? En la Eucaristía. ¿En dónde? Más fuerte. ¿En dónde? ¿Y en la Eucaristía qué recibimos? ¿Un pan? No. Eso es lo que no entienden los evangélicos. A mí me decía un familiar mío que es protestante, ustedes son idólatras, me decía, porque ustedes se arrodillan delante de un pedazo de pan y lo adoran y lo reconocen como Dios. No, es que no es un pan. Ya está consagrado, se transformó en el cuerpo del Señor que usted con sus ojos humanos no puede ver. Usted solamente ve pan, pero sabemos que es una realidad la que está presente ahí, que está presente el mismo cuerpo del Señor Jesucristo. Y de pronto usted no lo entiende, mi hermano. Pero si usted le pide al Señor que Él le abra los ojos, Dios le va a abrir los ojos para que usted entienda que aquí en el altar se hace presente el mismo Dios. Y si nosotros entendiéramos esto, que aquí se hace presente el mismo Dios, hermano, no necesitaríamos absolutamente de nada más. No necesitaremos absolutamente de nada más porque aquí está Dios presente y si Dios está presente, Dios está tan cercano que Dios quiere que nosotros estemos con Él y está tan cercano que Dios quiere que nosotros comulguemos, comamos, ofrogodon, traguemos, mastiquemos, trituremos con los dientes, diría el griego frogodon, el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad del mismo Dios. Pero cuando usted se aleja de la Eucaristía, le pasa lo mismo que el pueblo antiguo. Usted empieza a buscar dioses en otro lado. Y empieza usted a buscar a la muerte y a la limpia y al horóscopo y al yagé y a la pachamama. Y empieza a buscar usted una cantidad de cosas, hermano. Que lo más importante es Dios. Por esa razón hoy nosotros que hemos venido a este retiro, tenemos que acercarnos al Señor. Y le tenemos que pedir al Señor que Él, que es verdaderamente Dios,
haga la obra en nuestra vida. Que Él, que es verdaderamente Dios, tome control de nosotros. Que Él, que es verdaderamente Dios, sea el que nos sane a nosotros, sea el que nos libera a nosotros, sea el que nos bendiga a nosotros. Que Él, que es verdaderamente Dios y que va a estar dentro de nosotros, cumpla los deseos más íntimos de nuestro corazón. Amén. Fuertes aplausos al Señor Jesús. Que la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruegue e interceda por nosotros. Que nuestra Madre Santa venga a nuestra vida y traiga con ella a San José, a los ángeles y a los santos del cielo, para que nos guarden, nos cuiden y nos protejan de todo mal. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.